Bienvenidos a una nueva edición de Visión Geopolítica, en este caso, en esta ocasión, para hablar de un tema realmente controvertido, que no es ni más ni menos que el Sáhara Occidental. Hemos, como saben ustedes, realizado programas muy difíciles, también muy controvertidos, pero en ningún caso nos hemos encontrado con las dificultades, como le hemos tenido en este caso, para realizar este programa, por muchas circunstancias, cosas que además nos ha parecido muy llamativas, e incluso que nos hayan llegado a desaconsejar desde distintas instancias el que llegáramos a realizar, como digo, este programa, y por eso pensamos que es muy interesante que todos ustedes se informen, como siempre, con los mejores especialistas, con los mejores expertos y sobre todo pensando en encontrar una solución para ese pueblo saharaui que encuentre por fin su destino, su futuro y que sea, por supuesto, el mejor posible. Para hablar precisamente de este tema, como decimos, tan sumamente delicado, en el que, por cierto, debo decir que hemos invitado por 3 canales distintos a la Embajada de Marruecos en España, en Madrid, a participar para que también nos diera su visión oficial sobre estas circunstancias. Y por el motivo que sea, pues no han podido venir, han dicho que no tenían ningún personal especializado o disponible para el evento y por lo tanto pues no podemos contar con ellos, lo cual no deja de ser algo lamentable. Y vamos a comenzar presentando al coronel que ya conocen ustedes de otros programas, Ignacio Fuentecobo, actualmente destinado en el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ignacio, bienvenido. Gracias. También tenemos con nosotros a un destacadísimo periodista español, también conocido de ustedes de programas anteriores, a Ignacio. Ignacio, como le digo, Ignacio Zembrero, es un magnífico periodista y que además conoce muy bien toda la zona del Magreb porque ha vivido allí muchos años, es decir, no lo conoce de oídas, sino lo conoce en profundidad. Es un auténtico privilegio contar con él para que hoy también nos ilumine sobre este aspecto, como digo, tan sumamente sensible y por lo tanto pues también le damos la bienvenida más cariñosa a Ignacio. Ignacio, bienvenido. Muchas gracias. Y aprovecho para decir que Ignacio recientemente ha publicado este libro, La España de Alá, un libro que es muy prolijo en datos, que está teniendo un grandísimo reconocimiento tanto por parte de los medios de comunicación como del público y que lo recomendamos a todos ustedes la lectura. Tenemos hoy con nosotros por primera vez, y esperemos que no por última, a una persona que habrán visto ustedes en todos los medios de comunicación, participa, yo creo que no hay televisión y no hay plató que no haya visitado, no hay radio exactamente igual. Y lo mismo, incluso con medios internacionales, es muy conocido porque es uno de los grandes expertos españoles en temas de terrorismo, concretamente de terrorismo yihadista salafista, que es ni más ni menos que Chema Gil. Chema, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Chema también ha publicado un par de libros, uno de ellos es este, sobre el tema del Sáhara Occidental, con una postura distinta, con una visión muy particular, que luego nos irá exponiendo, pero que evidentemente, como hacemos siempre en este programa, para hablar con libertad y con independencia, pues traemos opiniones encontradas, como debe ser, para que efectivamente pues, les permita a ustedes formarse su propia opinión. Finalmente, tenemos el grandísimo privilegio de contar con nosotros con un saharaui. Era imprescindible para el día de hoy. Y ni más ni menos que una persona que le representa muy bien, un abogado. Ya casi le podíamos considerar también español, porque de hecho fue acogido en los años 90 por una familia española y desde entonces pues ya vive con nosotros y actualmente es el presidente de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis que defiende los derechos humanos, los derechos también incluso sociales, económicos de los saharauis y como digo, su opinión va a ser absolutamente fundamental para conocer de verdad cuáles son las vicisitudes de este pueblo saharaui. Es Sidi. Dígale usted, por favor, el apellido. Talebuya, pronunciarlo, perdón. Sidi, como les digo, es un grandísimo privilegio el tenerla aquí con nosotros y Sidi, sinceramente, de todo corazón, le doy la bienvenida. Muchas gracias, bien hallado. También contamos con la participación en diferido de una periodista española, Beatriz Mesa, que vive en Marruecos, que se recorre Marruecos de punta a punta, también los campos de refugiados, de los saharauis, también el Sáhara Occidental, y cuya opinión también es muy importante conocerla, como digo, de una persona que vive allí, vive la realidad del día a día. Esta periodista, grandísima periodista Beatriz Mesa, en la cual iremos intercalando sus opiniones a medida que vayan hablando nuestros invitados. Pues pasamos ya sin más dilación a comenzar con el programa. La primera pregunta, además, se la voy a realizar a Sidi. Sidi, ¿usted nos podría contar algo un poco de la historia del Sáhara? Y sobre todo nos interesaría conocer, ¿en algún momento de la historia el Sáhara Occidental fue parte de Marruecos, del reino de Marruecos, o en realidad nunca ha sido parte de este reino?
lo que es el Sáhara Occidental, como lo conocemos hoy día, ¿no? El territorio en sí, que es el Saki al-Hamra y Río de Oro, las dos regiones que componen el actual Sáhara Occidental, era una región mucho más amplia en la que habitaban tribus de origen árabe y mezcladas con otras etnias, ¿no? Que eran del norte de África. En sí, una relación directa con Marruecos, con lo que es la monarquía de Marruecos, no ha tenido propiamente el territorio. Marruecos utiliza la teoría del Gran Marruecos, que incluye parte de Argelia, Sáhara Occidental, Mauritania y parte de Mali, ¿no? Basándose en una expedición que se hizo en el 1700, creo que es, hacia Tombuctú, hacia la ciudad de Tombuctú en Mali, y todo lo que quedaba hacia el mar, desde esa línea, ¿no? Que atraviesa esa expedición, lo consideran como parte suya y como parte del Gran Marruecos, ¿no? Pero realmente no hay un fundamento jurídico para decir que ese territorio formará parte de Marruecos, y de hecho el 15 de septiembre, desde el 15 de octubre de 1975, la resolución de lo que es la resolución consultiva, el dictamen consultivo, perdón, del Tribunal Internacional de Justicia, lo que viene a resaltar es la carencia de vínculos de soberanía entre el Reino de Marruecos y el Sáhara Occidental, e de lo mismo con el complejo mauritano, ¿no? Que no hay una relación. Lo que Marruecos avala su tesis es en que en esa resolución viene a decir que ciertas tribus del norte del Sáhara tenían un vínculo de vasallaje con el sultán de Marruecos. Pero no hay que olvidar que lo que es la sociedad saharaui, que es en origen eminentemente tribal, se dividía en distintos tipos de tribus, y algunas de esas tribus son los Shorfa o los santos, ¿no? Por así decirlo, que comparten una ascendencia común, ¿no? Con también la tribu del sultán de Marruecos, que es la descendencia directa del profeta. Y después había otras tribus que eran mezcladas o menos puras, hablando mal y pronto, ¿no? Para que nos entendamos, que rendían una cierta pleitesía tanto a esas tribus que son Shorfas, que son del Sáhara, como al sultán de Marruecos, que también lo entienden como una persona santa. Pero de ahí a llevarlo al extremo de decir que es un territorio que se vincula directamente con ese reino, hay un trecho importante, y de hecho es la resolución del Tribunal Internacional la que hace hincapié en ese sentido, diciendo que no existe ningún argumento que desvirtúe las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, que llevan a la autodeterminación al derecho de autodeterminación de ese pueblo para que decida independencia o integración en otro Estado, o las distintas formas que puede haber, pero sobre todo el derecho a la independencia, evidentemente. ¿Coincide usted con estas afirmaciones, Chema? Bueno, en parte sí, pero también habría que introducir algunos matices, ¿no? El propio dictamen consultivo del TIJ viene a poner de manifiesto, a subrayar lo que él bien ha señalado, ¿no? Y es la relación de algunas tribus, relación de vasallaje mediante la bella, que la pleitesía, que es verdad que puede ser un concepto, un término que sí, que puede tener connotaciones peyorativas desde nuestra perspectiva actual, pero que tiene un componente mucho más profundo de lo que puede parecer en primera instancia. Y algunas tribus, en efecto, tenían esa relación de vasallaje. Y también es verdad, y hay que señalarlo, que a lo largo de la historia allí quien operaba poniendo uwalis, es decir, gobernadores y demás, también lo hacía el sultán o el rey de Marruecos. Al margen de la consideración como él señalaba, religiosa, de la consideración del rey de Marruecos como Emir al-Muminin. Claro, cuando uno lee el dictamen consultivo del TIJ, ¿no?, da la sensación de que va a dirigirse, ¿no?, hacia una resolución donde podría introducirse la marroquinidad del Sáhara, cuando en realidad, al final, la conclusión es que confirma la resolución de Naciones Unidas de la Asamblea General en sentido contrario. Claro, yo me pregunto, y ahí es donde yo introduzco ese matiz, ¿no?, aparte de reconocer, como se viene a reconocer en el propio dictamen, la relación de algunas de las tribus, yo lo que me pregunto es si no se aplicó
un concepto de Estado con una mirada eurocéntrica respecto de cómo tenía que ser un Estado en el continente africano. Yo creo que operó esa mirada eurocéntrica a la hora de resolver la parte dispositiva del dictamen del TIJ. Es una opinión evidentemente personal. Por lo demás, coincido con él, ¿no? No es... las tribus de saharauis no se conforman como un todo homogéneo. Sin lugar a dudas habrá diferencias con la cuestión de Marruecos, pero las tribus saharauis no son un todo homogéneo, es un todo complejo. Son tribus vinculadas a oficios incluso, ¿no? Por lo tanto, en mi opinión, hay que dirigir una mirada un poco más compleja respecto de esta cuestión. En mi opinión, la autoritas estatal sí se manifestaba en aquella época en relación a, por ejemplo, resolver cuestiones de enfrentamientos, el nombramiento de autoridades administrativas y demás. Y en ese sentido, desde mi punto de vista, sí que se habría ejercido el papel propio de un Estado, sin perjuicio de lo que dictaminó, por supuesto, el TIJ, en el sentido de no reconocer esas relaciones como suficientes para considerarlas unas relaciones jurídicas de Estado. Esa es mi opinión. Por favor, sí, me gustaría ampliar una cuestión, y es, se habla de algunas del norte, o sea, no de todo el territorio, por una parte, y después discrepo en que no había walis. O sea, sí que es verdad que se podía nombrar algunos jeques, ¿no? Algunos jefes de tribales de algunas tribus, que no llega tampoco a aprobarse fehacientemente, pero es lo que hay de prueba documental, que es lo que España aportó en esa batalla, ¿no?, legal que se dio, que por cierto fue un buen posicionamiento por parte de España en ese momento, es que existían tratados entre España y el Reino de Marruecos, Gran Bretaña y el Reino de Marruecos, en los que Marruecos, o sea, el sultán de Marruecos venía a reconocer que no tenía ninguna potestad sobre el territorio. O sea, es más, no solamente del Sáhara, sino incluso más al norte. O sea, desde el sur del río Nun, o sea, lo que viene a ser actualmente lo que es el actual Agadir, hacia el sur no tenía ninguna autoridad. Eso era Beled Sib, la zona de tierra de nadie, por así decirlo, que ellos no, o sea, el sultán no ejercía su autoritas en esa región, ni tenía capacidad para poder imponer ninguna orden sobre los habitantes de esa región. Y lo que es la complejidad de la sociedad tribal saharaui en aquel entonces venía, ciertamente, no era un todo homogéneo, pero sí que también, si la comparas con Marruecos, sí que hay bastante diferencia, ¿no? Son más parecidos entre ellos que con Marruecos. Después, la unidad de todo lo que es las tribus saharauis venía a manifestarse lo que es el Eit Arba'in, que es el Consejo de los 40, que es, una vez que hay una agresión externa, una agresión ajena, se unificaban todas las tribus para luchar contra esa agresión. De hecho, en época colonial contra Francia se ocurrió, ¿no?, en época de conquista de todos esos territorios, contra España, Portugal, Gran Bretaña, o sea, todos los que fueron a colonizar ese territorio se encontraron con un enfrentamiento por parte de esas tribus que se unificaban, se unían para luchar contra esa... Entonces, Ignacio, si parece ser, por lo que estamos viendo, que cuando menos existen dudas sobre la relación entre Marruecos y el Sáhara Occidental histórica, ¿qué argumentos esgrime Marruecos para considerar el Sáhara Occidental como su territorio? Bueno, primero quería decir que celebro que tengamos este debate, me alegro muchísimo, no es fácil en España debatir del Sáhara excepto en las universidades, prueba de ello es que Casa Árabe tiene 10 años de existencia y todavía no se ha celebrado ningún debate sobre el Sáhara, ha sido totalmente imposible. Y lamento en cambio que no haya ningún representante de la Embajada de Marruecos, este debate queda un poco cojo. Bueno, ¿qué argumentos tiene Marruecos para decir que el Sáhara es suyo? Pues yo creo que fundamentalmente el proceso de descolonización, algunos consideran que no es descolonización, algunos dicen que es el abandono que se produjo en 1975 con la salida de España del territorio, la Jemaah, la Asamblea de Notables, que otorga la soberanía entre comillas a Marruecos y la salida del ejército español. Pero de todas formas me gustaría un poco remontarme a unos tiempos un poco más recientes y ya acercarnos ya a 1991, que es el año del alto el fuego y el año en el que se pone en marcha
marcha un proceso de paz que debe desembocar en una consulta, en un referéndum que no se ha llevado a cabo, y es ahí yo creo que donde debemos centrarnos por qué no se ha llevado a cabo, por qué hay todas estas dificultades en el camino y por qué persiste una situación de conflicto pues más de 40 años después de la salida de España del territorio. Yo no puedo sorprender a mucha gente que me conoce, no es que hoy, hace años, acaso sí, hoy en día ya no soy muy partidario de la independencia, no me parece probablemente la mejor solución, pero tampoco me parece creíble en absoluto la oferta que ha hecho Marruecos de autonomía al territorio. Prueba de ello es que para que sea creíble esa oferta hay que dejar de apalear a los saharauis, hay que reconocer sus asociaciones, hay que permitirles agruparse, manifestarse, crear partidos, etcétera, etcétera, y nada de eso se hace, con lo cual, repito, la oferta marroquí no me parece creíble, pero una autonomía amplia como gozan en España, por ejemplo, Cataluña o el País Vasco, me parecería en el momento actual una solución razonable. Pero, repito, la oferta marroquí está a años luz sobre el papel de eso y después en la práctica, en el territorio, también está muy lejos de eso. Pues abundaremos precisamente sobre esos aspectos que obviamente son los más importantes. Vamos a dar paso al coronel Ignacio Fuentecobo. He de decir que él está en activo, por lo tanto, vista la sensibilidad de este tema, no le vamos a poner ningún compromiso. Es una de las mentes más brillantes del ejército español y en absoluto le queremos perjudicar. Entonces, simplemente, Ignacio, bajo su punto de vista, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué momento estamos viviendo en el Sáhara? Bueno, ahora mismo estamos en una situación de cierta ruptura del estancamiento que ha habido durante muchos años, ¿no? Parece que las cosas se están moviendo de alguna forma, ¿no? Durante décadas, desde el plan de arreglo del 91, la comunidad internacional ha optado pues, por congelar el conflicto, ¿no? Y el Sáhara es un caso clásico de lo que llamamos conflictos congelados, ¿no? Sin embargo, en los últimos tiempos, con las declaraciones del secretario general de Naciones Unidas, también con toda la situación que se está produciendo en el Sahel, ¿no? Parece que todo el entorno geopolítico está cambiando, está evolucionando, ¿no? Y que de alguna manera entendemos que va a tener su influencia sobre el Sáhara, ¿no? Y ese es quizá lo que intentamos valorar y entender, ¿no? ¿Cuál va a ser la influencia? Sobre todo en el sentido de que no desestabilice una región como ha sido el Sáhara, que al menos durante 20 años, desde el punto de vista de la conflictividad, ha estado congelada. No digo en cuanto a la solución del problema, ¿no? Pero sí desde el punto de vista de la seguridad regional y también de la seguridad internacional, ¿no? Y eso es como está ahora mismo. Sí, abúndenos esto, por favor, un poco más en cuál es el contexto actual. Bien, el contexto actual es una negativa absoluta por parte de Marruecos a cumplir con lo pactado, como bien señalaba antes Ignacio Zembrero, y imponer ese plan de autonomía que realmente no tiene ni sobre el papel ni en la realidad tiene cabida ninguna, porque volviendo un poco atrás, ¿no?, hacia lo que es el 88, cuando Marruecos empieza la negociación con el Frente Polisario, reconoce ya de por sí, o sea, hablemos de que en el derecho internacional los estados, las manifestaciones del Estado hacia el exterior en sí son fuente del derecho. Por lo tanto, el hecho de que Marruecos se manifieste, se posicione a favor de que se celebre un referéndum de autodeterminación implica que no tiene una relación con ese territorio. Está admitiendo ese territorio como, al menos, si no es suyo, al menos tiene cierta duda, ¿no? O sea, el hecho de admitirlo, ¿no? Eso por una parte. Si vuelve más atrás, lo que es a principios de los 70 y final de los 60, incluso exigía a Naciones Unidas que autodeterminara ese territorio, ¿no? Entonces, de algún modo estás admitiendo que ese territorio tiene el derecho a ser autodeterminado y a la independencia, ¿no? Bien, el plan de arreglo lo que establece es una misión de Naciones Unidas que vele por el alto el fuego, pero no es su misión más importante. Su misión más importante es la celebración de un referéndum, por eso es lo que es MINURSO, esa R es de referéndum, ¿no?, que siempre se nos olvida, hablamos de misión de Naciones Unidas y ya está, pero es una misión para el referéndum en el Sáhara Occidental. Y el alto el fuego. Efectivamente, pero lo que es el grueso del plan de arreglo, lo que es el que se aprueba por la resolución 690 del Consejo de Seguridad en 1991, viene a establecer esto, ¿no?, lo que es una misión con plenas funciones, ¿no?, y de hecho prevé un periodo transitorio
que es desde el momento en el que se establece la misión en el territorio hasta la publicación de los resultados del referéndum, en los que se da una serie de prerrogativas al jefe de la misión, al enviado especial del secretario general, que es el responsable de la misión, que es una serie de competencias que son, incluso se podría hablar de una administración por parte de Naciones Unidas del territorio. No se lleva a cabo... Sí, no se llevan a cabo ese plan ese periodo transitorio. Precisamente en aquel momento el secretario general, creo que era Boutros Ghali, se lleva a cabo, o sea, desde lo que es el Consejo de Seguridad se hace una nueva resolución y se indica que se pospone lo que es la entrada en vigor del periodo de transición, etcétera, etcétera. Pero en sí, teniendo la letra del texto, entraba en vigor el septiembre de 1991 ese periodo de transición. Y entre las misiones, o sea, entre las facultades que se le daban al enviado especial, estaba la de velar por los derechos políticos de las personas que se encontraban ahí, la libertad a todos los presos políticos. A día de hoy se siguen persistiendo presos políticos. De hecho, lo último ahora mismo son 14 estudiantes saharauis que se encuentran en una cárcel de Marrakech. Llevan 38 días en huelga de hambre, no tenemos noticias de ellos por las condiciones tan precarias en las que se encuentran, más otros tantos presos, ¿no?, que se encuentran en situaciones muy injustas. Y la actualidad. Naciones Unidas, o sea, el Consejo de Seguridad, de Naciones Unidas no toma una posición clara en esta cuestión. Se teme al veto de Francia, pero no hay un posicionamiento. ¿Por qué? O sea, esa es mi autopregunta, ¿no? El porqué de que no hay un posicionamiento claro, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice Beatriz Mesa, precisamente desde Marruecos, sobre cuál es la situación actual en estos momentos. Vale, bueno, en primer lugar, Pedro, hay que decir que estamos viviendo una de las etapas más complicadas de alta tensión diplomática entre, concretamente, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y Marruecos. Podríamos decir que es la mayor crisis diplomática desde el año 91, cuando se firma el alto el fuego. Y esto se produce después de que Ban Ki-moon, durante su primera visita en la región, que se reunió con interlocutores concretamente en Argelia, allí hizo unas manifestaciones públicas donde, al hacer alusión al Sáhara Occidental, se refirió al Sáhara ocupado. Esto ha significado una bofetada al Estado marroquí, y es por esta razón que todo el aparato diplomático, político marroquí ha empezado a reaccionar ante esas declaraciones que Marruecos ha considerado que son totalmente parciales, que no son propias de un secretario general de Naciones Unidas, y se han vivido unos meses complicados, empezando por una manifestación multitudinaria, la mayor manifestación que se ha celebrado en este país en favor de la unidad nacional y de la integridad territorial, con miles y miles y miles de personas procedentes de todos los rincones de Marruecos. En esa manifestación se reprocha al secretario general de Naciones Unidas su posición, y en segundo lugar ha habido también una reacción que es seria, y es la retirada de más de 70 miembros funcionarios civiles de la misión de la MINURSO que se encuentra actualmente en Canarias. Estas han sido las respuestas desde Palacio ante unas declaraciones que han sorprendido aquí en este país y que han molestado de forma notable. Esto en cuanto a lo que se está viviendo en ese plano más diplomático, que no sabemos hacia dónde va a derivar, pero desde luego que en las instituciones aquí pues están muy nerviosos, ¿no?, ante esa posición de Ban Ki-moon. Y después hay otras cosas que están sucediendo que me parecen relevantes e importantes, y es que en Marruecos no se habla de futuro ya, en Marruecos se habla de futuros, de planes de futuro para lo que se llama las provincias del sur, para el territorio del Sáhara Occidental. Y hay un punto de inflexión fundamental que tenemos que destacar, y es el 2011 y la nueva constitución marroquí, que contempla por vez primera un proceso de descentralización o de regionalización para las regiones. ¿Esto qué significa? Este proyecto de regionalización, si se llega a materializar, es muy importante para la cuestión del Sáhara, porque quiere decir
transferencia de poderes políticos y transferencia de poderes económicos. Significa que los presidentes de las regiones, que en el caso de Daghla es un saharaui, puede autogestionar los recursos naturales y empezar a hablar en aras de desarrollo que tenga una repercusión positiva y unos beneficios importantes para la población saharaui de dentro del Sáhara. Porque aquí hay una idea muy clara en Marruecos, y es que hay que ganar la simpatía de esa población saharaui que queda contestataria, ¿no? la rebelde, digamos. Si tú le concedes promesas económicas, promesas sociales, se podría conseguir una alienación a favor de la tesis de la integridad territorial o de la tesis de una autonomía, dando unas garantías a esa población saharaui. Con lo cual, ese proyecto de regionalización para todo el territorio, que incluye las provincias del sur, es de suma importancia para este país, y estamos a la expectativa de qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Y yo creo que básicamente podríamos destacar esos dos puntos. Después, claro, están ocurriendo muchas cosas también en la relación bilateral entre Unión Europea y Marruecos, después de que la justicia europea decidiera bloquear el acuerdo agrícola tras una denuncia que el Frente Polisario puso, puesto que se está explotando unos recursos naturales que pertenecen a una población saharaui y del que se está beneficiando Marruecos. Esto es un error, porque los primeros perjudicados de un bloqueo de un acuerdo agrícola pesquera de estas características somos los españoles, que estamos trabajando en la zona, y también familias saharauis que se están beneficiando de esa explotación del Banco de la Pesca o de incluso los minerales fosfatos de Bucra, ¿no? Con lo cual, me decían fuentes saharauis que el bloqueo del acuerdo agrícola no es real, porque es solamente político, porque se sigue exportando pescado a Europa y también se sigue mercantilizando con los recursos naturales, concretamente con los minerales, ¿no? Con lo cual, bueno, en fin, esto es lo que está pasando durante estos últimos meses, y yo creo que ahí el broche de oro lo pone un discurso del rey histórico en Arabia Saudí. Pues se reunieron los estados del Consejo de Cooperación del Golfo, y ahí todos los países, todos estos estados apoyaron de manera incondicional a Marruecos en su defensa de la integridad territorial, y hubo un compromiso importantísimo de estos países del Golfo de invertir inyecciones, de insuflar inyecciones millonarias en el territorio del Sáhara para desarrollarlo a todos los niveles. Os podéis imaginar un territorio como una provincia como la de Daghla, rodeada de mar. Se podría conseguir a través de las desalinizadoras, por ejemplo, mejorar la agricultura, proyectos relacionados con las energías renovables, construcción, etcétera, con lo cual ahora mismo Marruecos está apostando por una política también de atraer a nuevos socios estratégicos, y en este caso son los socios de los países del Golfo, que apuestan por esa defensa de la unidad nacional e igualmente por invertir en este territorio, porque Marruecos necesita inversión exterior para desarrollar las llamadas provincias del sur. Chema, ha dicho Ignacio y también ha comentado Sidi, han hablado de ese año 1991, la que se pone en marcha una misión de Naciones Unidas, MINURSO, efectivamente la R es para que llegue a haber un referéndum sobre el derecho de autodeterminación, una misión que también pues, lleva a cabo un desminado, un control por parte militar. Recordemos que hay más de 200 observadores militares, garantizando ese alto el fuego que se firma después de una guerra entre Marruecos y el Frente Polisario. ¿Para qué sirve realmente esta misión? ¿Es necesaria? ¿Es imprescindible? Simplemente es un símbolo y no sirve para nada más, porque después de 40 años no ha conseguido cumplir su misión principal, como bien nos decía Sidi. Recientemente se ha ampliado a un año más, se ha ampliado su mandato, es decir, que continúe hasta finales de abril del año que viene, pero una misión que cuesta más de $50 millones al año. ¿No sería mejor invertir ese dinero en el desarrollo del pueblo saharaui? Simplemente, ¿cómo ve usted lo que ha pasado con esta misión y cuál puede ser su futuro? Pues lo que ha pasado con esta misión tiene mucho que ver con el elemento que Sidi ha introducido, y me parece que es muy interesante. En el año 88, cuando se está fraguando, se está caminando hacia el alto el fuego del 91,
todas esas negociaciones que se van produciendo carecen de una perspectiva adecuada. La perspectiva no es un arte adivinatorio a futuro, la perspectiva consiste en, desde la perspectiva del análisis actual, lo que nos permite ver por dónde va a caminar el futuro, la perspectiva consiste en introducir elementos en ese futuro que resulten interesantes a los honestos intereses de las partes, ¿no? En este caso. ¿Qué ocurrió allí? Pues que no se definió qué era la autodeterminación. El concepto de autodeterminación no quedó perfectamente establecido y somos conscientes, creo todos, de las diferentes consideraciones que se le da a este concepto. Se vincula autodeterminación a independencia de forma automática cuando ni siquiera el derecho tiene aclarado esta cuestión. Eso por un lado. Y creo que esa falta de claridad a la hora de una declaración de principios, qué es lo que exactamente se va a buscar con este referéndum, ha propiciado parte del desaguisado, ¿no? Del despropósito en el que se ha convertido este esfuerzo de Naciones Unidas con la MINURSO. Las diferentes posiciones en torno a los censos, ¿no? El famoso censo del 74, realizado por España, que no tiene las debidas garantías desde el punto de vista jurídico, porque es un censo que no fue publicado, es verdad que está hecho, pero nunca se publicó. Al final las partes nunca se han puesto de acuerdo en quiénes deberían de formar parte de un referéndum, se ha llegado hasta extremos, y no es una crítica ni a una parte ni a la otra, digo, a todo el proceso en sí, en que podría llegarse al extremo de que el presidente de la RAS podría ser que no votara porque nació en Marrakech. Quiero decir que estamos ante una situación, un desaguisado, ¿no? Un despropósito. 40 años después, no se ha avanzado ni un milímetro. La única novedad en estos años, para una parte inadmisible, para otros puede ser una propuesta a priori, independientemente de, como señalaba Ignacio, que sea más o menos creíble, pero digo, como propuesta, la autonomía o la regionalización avanzada, que es un concepto que se ha manejado, que a mí me resulta interesante, como él señalaba. Yo creo que la independencia, siguiendo los parámetros de solución que se atisbaban hace 40 años, hoy yo creo que no va a ser posible, atendiendo a la realidad del entorno, todo el área sahariana, las cuestiones de seguridad, frente a las que el mundo hoy está hipersensibilizado, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos ante una misión que no está sirviendo a los efectos para los que fue creada. Y es verdad que supervisaba el alto el fuego, pero su misión era que en un año, desde aquel alto el fuego, debía celebrarse el referéndum. Y esto, que estoy diciendo, un año, pone de manifiesto también el absoluto despropósito de cómo se tomaron aquellas decisiones. ¿A quién se le podía ocurrir que en un sitio donde no había censos válidos, después de una guerra verdaderamente dolorosa, sangrienta, de un montón de años, en el año 91, un año después, se iba a estar celebrando en un contexto como aquel una selección, un referéndum? Es que eso era impensable. Y yo me niego a pensar que fueran medio idiotas todos los que estaban tomando esas decisiones. En un año era impensable que se pudiera realizar un referéndum en esas condiciones. Sin embargo, se aprobó esta misión. En definitiva, yo creo que esta misión va a tener, como bien apuntabas, que transformarse esencialmente. Y va a tenerse que dirigir hacia la aplicación seguramente de soluciones novedosas para que de una vez por todas los saharauis puedan vivir en unas condiciones dignas y no en los campamentos y en medio. Veamos lo que nos quería decir Ignacio. No, yo lo que quiero decir es sobre el tema, volviendo al pasado, al año 91 o al 88, cuando parece que comienzan las negociaciones que luego culminan con el plan de arreglo del 91, hay que contextualizarlo también en la época en la que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando del final de la Guerra Fría y también de una época de optimismo internacional. Es la época de la eclosión de las misiones de Naciones Unidas, ¿no? Y en esa eclosión, donde se empiezan a hacer misiones polivalentes de todo tipo, etcétera, quedaban pendientes una serie de procesos de descolonización en África que no se habían concluido en los años anteriores por cuestión de confrontación entre bloques, ¿no? Recordemos que es la época también de Namibia, de la antigua Rodesia, ¿no? Etcétera. Y el Sáhara era uno de ellos. En cierto modo, el Sáhara era un territorio, en mi opinión, clásico para haber sido descolonizado, ¿no? Tenía todos los condicionantes, era un territorio relativamente sencillo de administrar, con poca población, con una potencia que la había administrado entonces como era España, que estaba dispuesto a transferir todas sus responsabilidades al final de una guerra que no había dejado unos vencedores y vencidos claros, etcétera, ¿no? Es decir,
En esa época de optimismo, contextualizado en esa época, parecía que era relativamente fácil y factible hacer un referéndum en el territorio del Sáhara, ¿no? En un año. En un año. En aquella época. Luego la realidad es que no fue así. Pero luego, efectivamente, como ha puesto usted bien de manifiesto, vinieron todos los problemas del censo, etcétera, y la situación se empezó a complicar sobre quién era saharaui y quién no iba. Y además, como sabe bien, los números bailaban, si se aceptaban determinadas tribus de origen en el territorio de lo que es actualmente Marruecos, o no se aceptaban, que podían bailar y podían hacer oscilar la balanza sobre un sentido u otro del posible referéndum, ¿no? Y a partir de ahí se fue derivando hasta llegar a la situación actual, ¿no? Ignacio, yo le iba a preguntar al hilo de esto, ya nos comenta usted. Entonces nos da la sensación de que las misiones de Naciones Unidas solo funcionan de verdad cuando detrás hay el interés de una gran potencia, y que en este caso parece que no es así, que parece que al final todo esto está quedando reducido a un tema humanitario, que ya nadie se preocupa de esa autodeterminación, bien sea para ser país independiente o para incorporarse a Marruecos, y que al final estas misiones son un poco gaseosas. Bueno, estas misiones son un poco gaseosas, efectivamente, si no tiene el respaldo de una gran potencia, si no tiene el respaldo pleno, o por lo menos de los pesos pesados del Consejo de Seguridad, me refiero a los miembros permanentes. Yo creo, antes el señor Chema Gil decía aquí que lo único importante que había sucedido desde 1991 es la oferta de autonomía que formuló Marruecos en 2007 por primera vez, y que, repito, es una cosa muy poco elaborada, son un cierto número de ideas puestas sobre el papel, que las autoridades marroquíes explican que están inspiradas del modelo, en parte del modelo autonómico español, y que está muy lejos de lo que es aquí una autonomía en cuanto a poderes, facultades, atribuciones de las autoridades autonómicas, por lo menos en ese primer esbozo. Yo creo que han ocurrido cosas también importantes desde 1991 en este proceso. Ha habido grandes protestas, una de ellas en 2010 de la población saharaui, que se concentró en las afueras de Laayoune, pero en el terreno ya diplomático, digamos, han ocurrido otras cosas muy importantes, una de ellas en el mes de marzo, con la decisión de Marruecos de expulsar a la pata civil de la MINURSO. Digamos que la MINURSO, el contingente de Naciones Unidas en el Sáhara, tiene dos patas, una militar, cuya principal tarea es observar el alto el fuego, y la otra civil, cuya principal tarea, no única tarea, era intentar, digamos, poner en marcha ese referéndum o esa consulta de autodeterminación que nunca se ha puesto en marcha. Entonces, Marruecos, después de una bronca con el secretario general de Naciones Unidas, con Ban Ki-moon, que estuvo en la zona, pero que no fue, que visitó la región, pero que no fue recibido en Marruecos, ni pudo tampoco ir al Sáhara, ni pudo ir a ver al contingente de Naciones Unidas en el Sáhara, Marruecos, después de esta bronca, decidió expulsar a esta rama, a esta pata militar, e incluso a esta pata civil, e incluso fue más allá, porque castigó también un poco a la rama militar de la MINURSO, cerrando la oficina militar de la MINURSO en la ciudad de Dakhla, en la antigua Villa Cisneros. Y ahora volvemos a su pregunta. Quiero decir, no ha habido por ahora ningún tipo de sanción ni de firme contestación, ni siquiera, diría yo, de apoyo contundente del Consejo de Seguridad al secretario general, que se ha enfrentado, o sea, peleado con las autoridades marroquíes. Ha quedado bastante clara, pese a la resolución que ha sido aprobada en los últimos días de abril, el último sábado de abril, si no recuerdo mal, pese a esa resolución no ha habido un apoyo contundente del Consejo de Seguridad, y eso en parte, pero no solo, a causa de la labor de Francia, apoyada por España, por Egipto y por Senegal, y eso pues simplemente es revelador de que un apoyo endeble del Consejo de Seguridad a una misión de Naciones Unidas, y al mismo tiempo un país como Marruecos, que pone todo tipo de trabas al desarrollo de esta misión, pues prácticamente dan al traste con la misión. La misión no es que haya quedado coja, no es que tenga que caminar ahora sobre una pata y la otra no le funcione, es que las dos patas son hasta cierto punto también interdependientes, y yo creo que estamos, digamos, es decir, si no vuelve la pata civil, y yo creo que no va a volver por muchas razones, pues prácticamente hemos llegado al final de una etapa. La MINURSO está desapareciendo, tiende a desaparecer o a ser enterrada. Pues vamos a ver lo que nos decía precisamente Beatriz Mesa sobre la operación MINURSO. Mira, yo desde aquí os puedo decir que la misión de la MINURSO es simbólica. Es simbólica, pero es necesaria. Es necesaria para los enemigos de la integridad territorial de Marruecos, porque claro, una retirada
de la misión de la MINURSO significaría que el conflicto ya ha terminado, porque precisamente la MINURSO tiene como función pues celebrar un plebiscito, un referéndum, donde en el año 75 se determinó que tenía que establecer dos opciones, o bien la integración del Sáhara en Marruecos o bien la independencia. Entonces la misión de la MINURSO es precisamente hacer un censo en el que se calculara exactamente la población oriunda, ¿no?, saharaui, para que votara su propio futuro en unas urnas. Esto ocurre en el año 75. La estrategia de Marruecos desde entonces hasta hoy ha ido evolucionando y ha ido progresando hacia otro derrotero, y es que ya no se contempla ese referéndum. La estrategia de Marruecos pasa por, o digamos que la propuesta de solución al conflicto del Sáhara por parte de Marruecos es la autonomía, conceder una amplia autonomía a la población saharaui, con toda una serie de garantías y derechos que se le tiene que ofrecer a esa población saharaui, con lo cual el referéndum queda totalmente descartado. Y en el caso de que se llegue a plantear ese referéndum de autodeterminación, como digo, solamente contemplando la opción de la autonomía. Desde ese punto de vista, claro, ya digamos que si Marruecos dice de manera clara que no está interesada en hacer esa convocatoria, aunque el derecho internacional lo puede imponer en este caso, habría que plantearse qué sentido tiene la MINURSO, pero te dicen los interlocutores marroquíes que hay un sentido claro, independientemente del referéndum, y es que ellos están ahí para preservar el alto el fuego, para monitorizar ese proceso de paz, el mantenimiento de la paz, y para el desminado. Desde ese punto de vista tiene su sentido y su coherencia que permanezca la MINURSO. Pero vamos, esto depende de quién lo vea. Para el Frente Polisario, la misión de la MINURSO tiene que ser la convocatoria de un referéndum. Para Marruecos no hay convocatoria de referéndum, sino preservar ese alto el fuego y la cuestión del desminado. Entonces estamos en esa diatriba, y pues yo desde fuera o como observador aquí veo que es puramente simbólico. Puramente simbólico, pero tiene que estar presente, claro, porque estamos hablando de un conflicto bajo los auspicios de Naciones Unidas. Vamos a continuar con Sidi, al que le voy a proponer que nos ofrezca soluciones. Aquí se está empezando a apuntar una tercera vía, ya no solamente un país independiente, no solamente incorporarse a Marruecos, sino esa tercera vía que sería dentro de Marruecos, pero con una autonomía enorme, es decir, una autogestión absoluta de todos sus recursos, de toda su administración, pues quitando con la política exterior, la defensa y la seguridad y poco más. Parece ser que el Marruecos está en esa línea de un proceso de descentralización, de regionalización, en el que va a impulsar precisamente estas medidas, y además amparado por este Consejo de Cooperación del Golfo, que le ha mostrado absolutamente toda su determinación a apoyarle en este proceso mediante inversiones gigantescas que desarrollen el Sáhara, pero siempre dentro de Marruecos. ¿Cree usted en esa tercera vía? ¿Cree que esa puede ser la solución mejor? Bien, me gustaría matizar primero un par de cuestiones, que es la cuestión de la autodeterminación, que es lo que comentaba antes Chema. En el plan de arreglo se habla de la autodeterminación con respecto a las resoluciones de la Asamblea General, y se refieren a la resolución 1514, que es el derecho de los pueblos también a la independencia, está incluida en esa resolución. Los pueblos coloniales a ser independientes, o sea, se habla de la independencia directamente. Y ese plan de arreglo que Marruecos firma incluye la independencia, entre las dos preguntas que se iban a plantear, que se iban a formular en ese referéndum. Una es la independencia y otra es la integración en Marruecos. A día de hoy se habla de ese plan de autonomía, ¿no?, que se dice que se ha propuesto por Marruecos en el 2007. Realmente el plan de autonomía no es reciente, el plan de autonomía data de hace 15 años. En el 2001 ya se planteó por James Baker, que por entonces era el enviado personal del secretario general. Pero no era una propuesta marroquí, Marruecos efectivamente, en 2007. Efectivamente. Ese plan de autonomía, incluso el Frente Polisario llegó a aceptarlo. Incluso llegó a aceptarlo en el Consejo de Seguridad. ¿Bajo qué condición? Que fuera una situación temporal, ¿no? Se planteaba una idea de 5 años bajo autonomía y después un referéndum de autodeterminación en el que ese pueblo que tiene ese legítimo derecho a autodeterminarse, que es la resolución 1514,
a decidir libremente si quiere ser independiente, si quiere integrarse en Marruecos o si quiere incluso volver a España. Sí, España lo permite, desde luego, pero todas las vías que tenga posibles, ¿no? Entonces, impedirlo basándose en argumentos como seguridad o terrorismo o cuestiones de índole de geopolítica internacional, realmente, bajo mi opinión, carece de muy poca fuerza, porque Marruecos utiliza ese juego a diario, ¿no? Y ese chantaje hacia autoridades españolas y europeas, ¿no? En lo que es la cuestión de seguridad, con detenciones de cédulas yihadistas cada media hora, por así decirlo, que son las mismas que constituye hoy y mañana las vuelve a detener y así sucesivamente, y la cuestión de la inmigración irregular, ¿no? No olvidemos que el Sáhara Occidental, el territorio, está dividido por un muro desde el norte hasta el sur, uno de los muros más largos del planeta después de la muralla china. Son más de 2.000 kilómetros de muro, minado. Su frontera está controlada por militares marroquíes. O sea, buena parte de esa inmigración que viene del África subsahariana, esa región que se le llama África subsahariana, atraviesa la frontera, entra por el Sáhara y sube hacia Marruecos sin ningún tipo de impedimento, y de hecho se instalan en la frontera con Ceuta y Melilla. O sea, ¿realmente Marruecos es un garante de ese control de frontera? Porque la frontera, por ejemplo, de las costas de Argelia, ¿cuántas pateras salen? Saldrá alguna, pero muy pocas en comparación con Marruecos. Y no solamente por cuestión de proximidad, sino porque sí hay un control realmente de lo que es la frontera. Marruecos, sin embargo, no lo utiliza para presionar a España y al resto de la Unión Europea. Lo utiliza como instrumento de presión. Entonces, ese argumento de seguridad y de control de fronteras, yo pienso que le vendría mucho mejor a la Unión Europea invertirlo en Mauritania, Mali y Argelia, que le podrían hacer un freno bastante más, alejar, digamos, la frontera, ¿no? Hablando de lo que es cuestión de seguridad y demás. Y como solución, esa autonomía, si desde el 2001, que viene planteándose, que Marruecos la rechazó en su día, porque primero sí la aceptó, de entrada la aceptó como único plan, se le propuso, una vez que la aceptó el Polisario, con ese matiz de incluirle, pasado un periodo de 5 años de autonomía, un referéndum de autodeterminación, incluyendo a toda la población ahí censada, se negó. ¿Por qué se niega? Porque prevé tal vez que el resultado va a ser que incluso su propia población, que está ahí como colona, se vaya a manifestar en contra. Chema nos ha dicho sí cosas interesantísimas, según su opinión. Efectivamente, lo que está empleando ese argumento de seguridad, de prevención del terrorismo yihadista salafista, de evitar una emigración masiva incontrolada de subsaharianos en Europa, ¿es un argumento válido por parte de Marruecos? ¿Es simplemente una disculpa para conseguir sus propios fines? ¿Y cree usted que efectivamente esa tercera vía entonces sería la solución para que Marruecos se hiciera cargo efectivo de este territorio y que ejerciera esa especie de policía preventiva para la seguridad europea? Bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Es verdad que hay unas rutas bastante bien definidas respecto de la inmigración que se produce por parte de la zona del África subsahariana que denominamos, pero no todas pasan precisamente por la vía del Sáhara y mucho menos atravesando esa muralla de 2.700 kilómetros que tiene Marruecos ahí. Vienen también por Argelia, y se incorporan a Ceuta y Melilla desde diferentes procedencias. Bien, eso por un lado. Por otro lado, la cuestión securitaria, y es sobre la que yo opero normalmente, es muy importante. Yo creo que solo la cuestión securitaria no puede decidir, ¿no?, el futuro de un pueblo, de una región. Pero lo cierto y verdad es que va a jugar un papel fundamentalísimo, queramos o no queramos verlo, pero esa es la realidad. Y lo cierto y verdad es que el área sahelo-sahariana, basta viajar por la zona, y cada vez es más complicado, yo ya no lo hago, pero es un verdadero avispero, es un verdadero avispero. Yo creo que, más allá del pesimismo que ha manifestado, pesimismo razonable que ha manifestado Ignacio, es verdad que el plan de autonomía que se proponía primero en el año 2001,
ya formalmente ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, también por parte de Marruecos en el año 2007, yo creo, sin embargo, que podemos o tenemos que contemplar una mirada un poco más positiva desde el momento en que la cuestión de la regionalización se incorpora como un elemento de la Constitución del propio Reino de Marruecos en la reforma que se produce en el año 2011. Eso me permite pensar que hay una apuesta seria por esa regionalización. Ojo, que no afecta solo a la zona del Sáhara, sino que se manifiesta también sobre otros territorios con una carga muy importante, digamos, nacionalista, ¿no? Pensemos en el Rif, pensemos en otras cosas, ¿no? En otros sitios. Por lo tanto, yo creo que es creíble, como se dijo en algún momento por parte del Consejo de Seguridad, que es una propuesta creíble. Creo que puede serlo desde el momento en que Marruecos incorpora a la reforma de la Constitución de 2011 la cuestión de la regionalización avanzada. Sobre la cuestión de la seguridad, una cuestión más. Veamos. En el ámbito en el área sahelo-sahariana se desenvuelven ahora mismo un montón. Algunas son unas franquicias bien conocidas, vinculadas al fenómeno del terrorismo yihadista, y luego hay multitud de grupúsculos que no están vinculados ni siquiera jerárquicamente a esos grupos terroristas, pero que sin embargo trabajan para ellos, a la hora de secuestrar personas y vendérselas y demás. Todo ese complejo criminal, de crimen organizado y demás, verdaderamente introduce unos elementos desconcertantes para la seguridad del área y para la seguridad europea también. Desde esa perspectiva, yo creo que España y Europa debe ejercer un papel posibilitador, ¿no?, de que se implemente una realidad que garantice la seguridad en el área y nuestra seguridad. Pensemos por un momento, de renacer el conflicto armado en el área del Sáhara Occidental, algo que yo no contemplo como posible, más allá de las declaraciones que se hacen en algunos momentos, pero yo hoy no lo contemplo como posible, ¿no? Y espero que además nunca renazca la guerra allí. Pero de renacer el conflicto tenemos unas experiencias desde el año 2011 para acá que son verdaderamente terribles. Y es que donde se ha producido un conflicto en el que se encuentran enfrentados musulmanes en este caso, todos esos conflictos han sido penetrados sistemáticamente por el terrorismo yihadista. Las famosas primaveras árabes en determinados países es la demostración. El norte de Mali, que era una reivindicación casi laica de los tuares, por el Azawad y demás, finalmente fue penetrado por los grupos terroristas que operan en este área concernida. Lo hemos visto en Libia, lo hemos visto en Siria. El terrorismo yihadista penetra estos conflictos y termina apropiándoselos. Convirtiéndose al final en una guerra en la que el origen del conflicto desaparece para convertirse en una guerra contra un fenómeno nuevo. Es por ello que yo creo que la cuestión securitaria va a pesar mucho en la posición que los diferentes actores internacionales van a adoptar desde estos momentos en adelante en relación con la cuestión del Sáhara Occidental. Pues le iba a preguntar a usted, Ignacio, se ha hablado de la posibilidad de que este Sáhara Occidental llegue a ser un nido de terroristas, dependiendo de las circunstancias si llegaran a degenerar. Entonces, efectivamente, esa tercera vía de incorporarle a Marruecos como una provincia, una región absolutamente autónoma, con todo tipo de autogestión, ¿sería la solución? Además que parece ser una solución que está bastante bien vista en el mundo internacional. Está bien vista en general por la comunidad occidental, empezando por Estados Unidos y por supuesto Francia, que siempre apoya a Marruecos, y las autoridades españolas, aunque son extraordinariamente discretas sobre este tema, pero también lo ven con buenos ojos la solución de la autonomía. El problema, yo vuelvo a decirlo y lo he dicho antes, el problema es que, a mí una amplia autonomía como la que gozan muchos pueblos de la península ibérica no me parece una solución hoy en día enloquecida, me podría incluso parecer una solución razonable, y que se produzca, eso sí, un referéndum, una consulta que confirme esta opción. Ahora bien, es decir, el señor Semajil lo decía, antes, en 2011, Marruecos saca adelante su plan de regionalización. Han pasado 5 años, no se ha dado ni un solo paso por su puesta en práctica. En 2007, es decir, hace ya 9 años, Marruecos presenta su propuesta de autonomía, cuyo primer borrador yo recuerdo haber visto aquí en la Embajada de Marruecos en ese año, en octubre de 2007, en Madrid. Es decir,
Bueno, es un borrador muy insuficiente comparado con cualquier autonomía española, con aquella que, es decir, no ya con el País Vasco ni con Cataluña, comparado con Murcia o comparado con La Rioja. Es un borrador que queda muy lejos de lo que es ese tipo de autonomía, pero podría ser un elemento incluso podría ser un elemento para empezar a trabajar. Ahora bien, hay que ver la situación en el territorio, en ese territorio del Sáhara Occidental, el 70 o 75% del territorio, porque Marruecos no controla todo, controla el Sáhara útil. ¿Cuál es la situación? Y repito, es que las libertades son prácticamente inexistentes para aquellos que digamos, reivindican la identidad saharaui o quieren la autodeterminación. No pueden manifestarse, son sistemáticamente apaleados cuando salen a la calle, es decir, no han podido, sus asociaciones, hay una asociación que ha sido por fin reconocida, pero en regla general no son reconocidas sus asociaciones. Las ONGs solventes como Freedom House, por ejemplo, o Democracy Index, que analizan el nivel de libertades en los diferentes territorios del mundo, o también Human Rights Watch, mucho más conocida, dicen que es uno de los territorios donde menos libertad existe, libertad de todo tipo. Se acerca, y esto a algunos les puede parecer chocante, se acerca a Corea del Norte. Entonces, bueno, es decir, yo creo que para que ese plan empiece a ser creíble, en que se pueda empezar a debatir como primer elemento, lo que tiene que hacer Marruecos es, digamos, aflojar un poco la situación en el Sáhara, y no lo ha hecho, es decir, hay presos políticos, etc. Entonces, Marruecos tiene que ganarse la credibilidad, es decir, otorgando. Yo no pretendo que el Sáhara se convierta en un país escandinavo de un día para otro, pero por lo menos que gocen de ese margen de maniobra que en otros lugares de Marruecos sí tiene la sociedad civil cuando sale a la calle y cuando se manifiesta. Y esto en el Sáhara no sucede. Ignacio, le voy a hacer una pregunta a usted como militar. Se ha hablado aquí de posibilidad de guerra, y es cierto que yo he visto últimamente la prensa internacional quien quiere tañir esos tambores de guerra, pero una guerra, ¿cómo? Es decir, evidentemente el Frente Polisario ni tiene los medios ni la organización para poder hacer frente a un ejército como el marroquí, un ejército potente, es decir, con armada, con una potente aviación. ¿Cómo podría hacerle frente? Hay que tener en cuenta que hasta ahora el Frente Polisario se ha resistido a hacer acciones terroristas. Es decir, la simetría parece que no tampoco la querría emplear en profundidad, en toda su intensidad. ¿Cómo podría hacer frente entonces? ¿O cómo podría ir a una guerra? ¿Con qué medios? ¿Con qué tácticas? ¿Con qué estrategias? Bueno, yo creo que con ninguna, ahora mismo. A mí me parece que el Frente Polisario, como instrumento militar, agotó sus posibilidades en 1991, ¿no? Y desde entonces se ha asistido a una progresiva decadencia del Frente Polisario como un ejército, ¿no? Pero no es solamente eso, sino que también el contexto no le favorece, ¿no? Ahora mismo nadie apoyaría una guerra abierta como pudo haber en los años 80, ¿no? Lo último que interesa a la comunidad internacional y de una manera muy particular a Occidente es un nuevo conflicto árabe. Antes el profesor Chema Garro lo ha explicado perfectamente, ¿no? Ahora predominan las cuestiones de seguridad, ¿no? De seguridad. Hay una cierta vuelta al realismo político sobre las cuestiones un poco utópicas, ¿no? De soluciones internacionales, ¿no? Y las naciones se están posicionando desde la perspectiva de la seguridad, y esa seguridad, para bien o para mal, no beneficia ahora mismo la situación o un desenlace de la situación tal como estaba contemplado en el plan de arreglo del 91, ¿no? Por favor. Quisiera simplemente decir que la decisión de volver o no a las armas, y hay muchas declaraciones de dirigentes del Frente Polisario en este sentido, no es una decisión que se tome en Tinduf ni en Rabuni, donde está la sede administrativa o la sede política del Frente Polisario. Es una decisión que en última instancia se toma en Argel. Y en Argelia no creo que las autoridades, y menos en la actual coyuntura, y menos con los problemas que tienen, estén por la labor de permitir al Frente Polisario que vuelva a la guerra. Ahora bien, eso no obsta para que algunos jóvenes saharauis sí quieran emprender por su cuenta acciones bélicas contra el enemigo marroquí, pero sin el beneplácito del Frente Polisario y sin el beneplácito de Argel. Esto es una dinámica peligrosa de todas formas, porque las autoridades marroquíes a acciones
de hostilidad pueden estar tentadas a responder a gran escala, y ahí entramos en una dinámica. Ese es el mayor riesgo que yo veo, y ahí entramos en una dinámica mucho más complicada. Pero desde luego yo no creo que el Frente Polisario como tal vuelva a desempolvar el hacha de guerra. Bien, pues veamos lo que nos decía Beatriz precisamente sobre estas hipotéticas vías de solución. Os puedo decir que Marruecos no quiere oír hablar de cuestionar su soberanía sobre el Sáhara, y lo defiende con otras interpretaciones históricas, con otras interpretaciones jurídicas. Incluso ellos hacen esa defensa utilizando, por ejemplo, ¿no?, un mapa de 1937, si no recuerdo mal, donde España reconoce la soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sáhara, ¿no? Ese mapa os lo podría entregar. Es interesante porque aquí, claro, se interpreta la historia de otra manera, como digo, totalmente distinta. Con lo cual, para Marruecos, el llamado proceso de descolonización pasaba por la integración del territorio en el país, es decir, por el retorno, ¿no?, por la recuperación. Y os digo que no hay opción a la independencia para las autoridades marroquíes, no hay opción. La solución es la autonomía. ¿Yo cómo lo veo? Pues yo veo que el plan de autonomía que Marruecos empieza a defender en el año 2007 y que da pasos más hacia adelante con ese proceso de regionalización, de descentralización, a partir de la nueva Constitución en 2011, en el marco de la llamada Primavera Árabe, es muy interesante. Es muy interesante siempre y cuando se llegue a efectuar. Es muy interesante porque si esto significa que va a haber una autogestión de los recursos naturales, si esto significa que va a haber una garantía de los derechos de los saharauis, si esto significa que va a haber un verdadero desarrollo, porque hay este interés, es decir, en desarrollar, como digo, al igual que se está ocurriendo con el resto de las ciudades en el norte de Marruecos, hay un proyecto real de industrializar y de crear desarrollo, de crear puestos de trabajo a través de la instalación de nuevas empresas donde los saharauis puedan participar y ser actores. Me parece importante, ¿no? Entonces, un plan de autonomía, como digo, que garantice esos derechos y que permita a la población saharaui a sentirse activa como ciudadana y, como decimos aquí, no sujetos, on n'est pas des sujets, dicen aquí, on veut être acteurs, queremos ser actores y no queremos ser sujetos. Esto es importante. Hay otra cosa también que me parece interesante, y es que hubo una ola de retornados de saharauis en los campamentos en los años 80, de saharauis hispanófonos preparadísimos, nacidos durante la provincia española, que podrían jugar un rol mayor en la integración de la población saharaui. Como digo, son saharauis que retornaron en los años 80 al Polisario, que estaban totalmente defraudados y decepcionados con el movimiento, y que están actualmente en Marruecos, que apoyan la autonomía de Marruecos para el Sáhara, pero que reclaman una mayor participación, es decir, que haya que puedan tener más voz y voto en las instituciones marroquíes, porque se produce una integración en las instituciones marroquíes, pero su influencia es pequeña. Entonces, ellos siguen reclamando mayor influencia, mayores cotas de poder para poder participar de la escena política y diplomática, y ahí sí que Marruecos tiene que seguir dando pasos hacia adelante, ¿no?, en cuanto a los que retornaron, en cuanto a los que van a retornar y en cuanto a los que se encuentran actualmente en el territorio, esa población saharaui que es pequeña, porque yo he estado recientemente en Dakhla y en el Aaiún, y os puedo decir que cada vez hay más familias marroquíes, es decir, cada vez hay. Entonces es interesante también saber qué es lo que queda de la población saharaui oriunda. Sí, hasta ahora hemos hablado de muchos temas, de geopolítica, de soluciones políticas, hasta de economía, pero no hemos hablado de las personas, que es lo más importante. ¿Cuál es la situación real que están viviendo hoy en día los saharauis, tanto en la zona controlada por Marruecos, como en la zona controlada, la liberada, controlada por el Frente Polisario, o en los campamentos de refugiados? Se habla que gran parte de ellos viven de la ayuda humanitaria que ha sido muy reducida en estos últimos años a consecuencia de la crisis económica, del que se habla de que hay una gran parte de las mujeres en los campamentos de refugiados incluso sufren anemia, es decir, se habla de un desastre humanitario, y en cambio parece que es lo que menos preocupa. ¿No debería ser lo primero que nos debería preocupar? Cuéntenos usted un poco cuál es de verdad la situación humana en estos lugares. Pues la situación humana, como bien la describió el secretario general de Naciones Unidas cuando estuvo en los campamentos, es lamentable, ¿no? Y efectivamente en este conflicto, sobre todo en estos últimos años, ha sido la que menos se habla de ella, ¿no? Es la cuestión que
más se obvia o se omite, mejor dicho. Y hay que ir a lo que es la raíz, ¿no? Lo que es en sí la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental. Es la única misión moderna de Naciones Unidas que carece de componente para la observación de los derechos humanos, ¿no? La cosa que ya pone muy de énfasis lo que es la intención de la sociedad internacional para velar por la situación de estas personas, ¿no? Porque al fin y al cabo hay un conflicto, una cuestión de descolonización, hay una ocupación, lo que pueda haber, hubo una guerra, etcétera, etcétera, pero hay personas al fin y al cabo, con sus aspiraciones y demás, ¿no? Entonces no hay una misión que tenga la función de observar los derechos humanos en el territorio, ni en las zonas ocupadas, ni en las zonas liberadas, ni en los campamentos. Bien. Las misiones de asociaciones o de organizaciones privadas, ¿no? Que van tanto a campamentos como a las zonas ocupadas, lo que es a los campamentos, al menos hasta donde he podido leer de distintos informes, ¿no? De Human Rights de Amnistía y de otras tantas, se resaltan algunas violaciones de derechos humanos, como ocurre en todo el mundo, pero también es cierto que avalan también la voluntad de las autoridades en el sentido de facilitar, ¿no? Y esas violaciones de derechos humanos se refieren sobre todo a unas cuestiones económicas, ¿no? Lo que es el acceso a un trabajo, porque evidentemente en un campamento de refugiados es imposible, ¿no? A no ser que puedas vender algo que puedas tener o una economía de trueque. En las zonas ocupadas, yo personalmente la he vivido en calidad de observador internacional, he ido a la zona ocupada, he ido a la Yun. Y lo primero que me encuentro a la entrada, o sea, en el aeropuerto, en la aduana, es con que soy retenido durante 45 minutos junto a otras dos compañeras observadoras, abogadas españolas también, que venían conmigo, y sometida a un interrogatorio camuflado, ¿no? Cuestiones que te preguntan que en ninguna aduana del mundo te podrían preguntar, como es cómo se llama tu madre, que ya me dirás que le puede importar a un policía de aduana cómo se puede llamar a mi madre o no dejar de llamar, o de qué tribu soy, ¿no? Evidentemente no tenía por qué responderles y bastaba con mis datos en el pasaporte como para poder pasar o no, me permitían el paso o no. Eso ya siendo autorizado por el Consejo General de la Abogacía Española como, o sea, acreditado, ¿no? Para poder acceder. Y después, en otra segunda misión que fue ya en Marruecos, viendo también para acudir a un juicio contra presos políticos saharauis, fue en la zona, en Agadir, en el tribunal de Agadir. Estando ahí, justo el día que me marcho, mi hermano pequeño, que es también de los campamentos, pero se encontraba de visita familiar en el Ayun, a bastantes kilómetros más al sur, en el Sáhara Occidental, la zona ocupada, fue secuestrado como consecuencia de mi presencia ahí y desapareció durante 2 días, 2 días en el que la familia, nadie supimos nada de él hasta que finalmente por presión mediática, por no sé qué razones, qué elementos son los que jugaron ahí, que fue expulsado a través de la frontera con Mauritania, ¿no? Para hacerte una idea de lo que es la situación en las zonas ocupadas, ¿no? Presos que se encuentran en situaciones, en unas condiciones infrahumanas, jóvenes o estudiantes que se encuentran en huelga de hambre porque están presos, están en celdas con presos comunes y que reclaman su derecho, ¿no? Reclaman al menos estar separados en una celda, aislados del resto de presos comunes porque no son delincuentes. Familias que denuncian la desaparición de hijos. A día de hoy, AFAPRADESA, que es la Asociación de Familiares de Presos y Personas Desaparecidas, estima más de 650 personas desaparecidas desde que se inicia el conflicto. O sea, hablamos de muchísimas personas y que no sabe de su paradero. Entonces, algunas de ellas Marruecos ha reconocido su desaparición, en su mayoría no. Se ha intentado por parte de Marruecos paliarlo con una indemnización económica que, sin entrar en el fondo de por qué esta persona no está, qué ha pasado con su cuerpo, dónde se encuentra, qué es lo que ha ocurrido, nada, simplemente ha desaparecido, efectivamente, era una época de guerra y ya está. Pero es lo que a día de hoy se está investigando en la Audiencia Nacional, la querella por genocidio en el Sáhara Occidental, ¿no? Lo que es la época de conflicto. Y en los campamentos, pues lo que resaltaba antes, la que es cuestión de ayuda humanitaria cada vez más reducida y una situación de desesperación de
una sobrepoblación, ¿no? Superpoblación de jóvenes formados con titulación universitaria y que se encuentran en la frustración de no poder desarrollar para lo que se han ido formando durante tantos años. Chema, nos acaba de contar algo muy interesante Sidi sobre los problemas humanitarios, sobre los problemas de la ayuda que está llegando escasa ya a estos campos de refugiados, pero también hay quien cree que el Frente Polisario o algunas tribus o algunos señores de algunas tribus se están aprovechando de esta ayuda humanitaria, que impiden que llegue en su totalidad a la población, que luego la revenden. ¿Cree usted que esto es posible o esto en realidad sucede en todos los escenarios? ¿Es algo tradicional? Bueno, que se produzca en otros escenarios es evidente y se ha producido, ¿no? En relación con la ayuda que se dirige a los campamentos, ha habido algunos episodios puntuales, al menos que hayan sido verificados por la Unión Europea. Puntuales, no se puede hablar de un desfalco generalizado de la ayuda humanitaria y tal. Sí que ha existido algunos episodios de contrabando de alguna de esas ayudas. Yo he estado en un mercado en Mauritania donde he estado viendo personalmente, no es que me lo han comentado, he estado viendo esa ayuda humanitaria vendida en el mercado, pero eso no es el conjunto de la ayuda humanitaria, que es bastante más importante que lo que va a un mercado. O sea, denunciar esas situaciones es lo que hay que hacer, pero considerar que toda la ayuda humanitaria no que claro, sería injusto también. Claro. Hay un informe del año pasado que salió a la luz el año pasado, pero que se remonta hace unos años, de la OLAF, que es la Oficina Antifraude de la Comisión Europea, que demostraba, en fin, aunque habían tachado los nombres en la versión que se distribuyó finalmente a la prensa, que demostraba que tanto responsables argelinos como responsables saharauis pues habían apropiado de una parte de la ayuda humanitaria enviada fundamentalmente por ECHO, que es la agencia de ayuda humanitaria de la Comisión Europea, y ese informe fue debatido en un momento dado en el Parlamento Europeo. Y yo recuerdo otro informe mucho más antiguo de Cruz Roja Española también, que había dado un dinero para la compra de rebaños de camellos, y ese dinero, pues cuando fueron a ver con un veterinario, etcétera, cómo estaban esos camellos, les enseñaron otro rebaño de que tenían ahí en la zona de Tinduf desde hace muchos años, y que no eran camellos nuevos, eran camellos antiguos. Bueno, hay episodios de estas características puntuales, aunque en los mercados de Mauritania se encuentra con frecuencia camiones. Yo no lo he visto, pero sí he visto en algún mercado de Mauritania, además productos con el sello europeo de la ayuda humanitaria, que acaban siendo revendidos. Lo lamentable, cuando preguntabas por la situación humanitaria, a mí lo más lamentable, ¿no? Resulta insultante, ¿no? Cuando ves que la ayuda que se está traficando o haciendo contrabando con ella en un mercado, en Nuadhibou o en cualquier otro sitio, esa ayuda, por ejemplo, es alimento para niños, ¿no? Con el sello de la Unión Europea. Eso te resulta especialmente doloroso, ¿no? Porque hay que ser conscientes de que la realidad de los seres humanos que viven en aquellos campamentos es muy dura, es muy dura. Es muy dura esa realidad, y es muy dura la realidad de las familias separadas. Antes hablábamos, ¿no? Preguntaba así, ¿no? Si se mantenían los programas de visita, ¿no? Y que están desgraciadamente suspendidos. Y ese es el componente humano, y es el componente más importante de este diferendo. Claro. La guerra, las víctimas y esos seres humanos que sufren a diario la incapacidad de la comunidad internacional de operar para buscar una solución eficaz, y una vez por todas, después de casi medio siglo. Que se dice pronto. Pues esto es lo que nos comentaba Beatriz precisamente sobre la situación de los refugiados, sobre la situación humanitaria. Bueno, Pedro, yo quería decirte que para Marruecos no es ninguna recolonización, porque no hay nada que colonizar, evidentemente. Su territorio forma parte de su soberanía nacional, con lo cual las familias marroquíes que se instalan en el Aaiún, en Dakhla o en Esmara, forman parte de su territorio nacional, y claro, los niveles de natalidad dentro de la población marroquí en las provincias del sur es muy alta. Entonces yo creo que de aquí a los próximos 20 años pues veremos cada vez más mestizaje en ese sentido, ¿no? Incluso a lo mejor la población marroquí podría superar a la población saharaui. En este sentido sí también me gustaría decir que creo que hay que trabajar mucho desde aquí sobre el futuro de la conciliación entre saharauis y marroquíes, que son dos identidades dentro de una misma nación, porque aunque yo hable de saharauis y marroquíes, siempre me estaré refiriendo a que forman parte de una misma población o forman parte de una misma nación dentro de esa diversidad identitaria que representa este país, ¿no? Que en ese sentido es muy rico y que se parece a nuestro país, a la propia España, ¿no? Dicho esto,
Esto, una cosa es la población saharaui instalada en las provincias del sur, en la que permanece en el territorio del Sahara, y otra es la población saharaui, como explicas, que se sitúa todavía en el exilio desde hace más de 40 años. Desde hace más de 40 años porque las posiciones, como sabéis, están anquilosadas y estamos ante un callejón sin salida. A mí me parece realmente lamentable que en el siglo XXI tengamos todavía a miles de saharauis viviendo en unos campamentos de refugiados. Yo creo sinceramente que se podría, si la cuestión es un problema humanitario, podríamos ser solidarios en Europa y acogerlos en nuestros hogares, en nuestro suelo, e impedir que esas familias continúen viviendo bajo el umbral de la pobreza y en unas condiciones infrahumanas, bajo las jaimas, como explicabas tú, Pedro, situaciones de alarma por la anemia que están sufriendo muchas mujeres, entre otras muchas enfermedades que se producen por el propio territorio, el suelo donde están, ¿no? Que es un territorio desértico, inhóspito, etcétera. Con lo cual, si el problema es humanitario, se podría resolver. Desde otro punto de vista, no enviando ayuda humanitaria, que incluso es sospechosa porque, desgraciadamente, durante los últimos 40 años se ha criticado por parte de organizaciones humanitarias que ha habido un desvío de la ayuda humanitaria hacia individuos y que no ha ido realmente a su objetivo, que era las familias, ¿no? Las familias en general. Con lo cual, sinceramente, yo cuestiono mucho el tema de la ayuda humanitaria, de cómo se está gestionando por parte del movimiento del Frente Polisario, y el Frente Polisario tiene que hacer también una autocrítica importante. ¿Qué más os quería decir relativo a la cuestión de los saharauis en los campamentos de refugiados? Sí, hay otras cosas que están sucediendo y que nos están contando los medios de comunicación. Nos está contando, por ejemplo, que el hartazgo de la población saharaui ante la no solución, ante esas posiciones que están totalmente anquilosadas y estáticas, y hay una población saharaui que quiere retornar a España, que quiere regresar a España, y hay un impedimento y un bloqueo por parte del Frente Polisario. Yo esto todavía no lo he llegado a entender, por qué se están bloqueando los visados a muchos saharauis que aspiran a salir de los campamentos y a poder formarse en Europa, cuando cumplen la mayoría de edad y cuando aspiran a integrar un sistema educativo como el nuestro. El Frente Polisario está poniendo palos en las ruedas en este sentido, y yo entiendo de la siguiente manera, es decir, lo entiendo porque si tú trabajas desde un proyecto de unidad, desde la causa saharaui, y resulta que tu población está emigrando, pues evidentemente supone un problema para la defensa de tu propio proyecto, con lo cual hay una estrategia de que nazcan muchos niños saharauis en los territorios para mantener ese proyecto unido y evitar a los saharauis a buscar otras salidas en el exterior. Hemos visto actualmente que hay una crisis con España por el asunto de Maloma, como habréis oído mucho en los medios de comunicación. Eso sí que ha salido a la luz pública, una joven saharaui que no, con nacionalidad española, adoptada por una familia española, que no puede ir a España por impedimento del Frente Polisario. Eso yo creo que también hay que revisarlo, ¿no? En fin. Y también otra cuestión interesante es ver los brotes de indignación social que se produce en el seno del Frente Polisario, porque al final está trabajando pues como un partido único, que no se renueva. Las élites del Polisario son las mismas de hace 40 años. Los llamados decidores, como decimos aquí, son los mismos de hace 40 años. Entonces se busca también que haya pues mayores cotas de democracia o mayor democracia dentro del propio movimiento, porque no hay una renovación de la élite que actualmente gestiona los campamentos saharauis bajo el dominio de Argelia, porque ahí Argelia también juega un rol importante, ¿no? Pasamos con Ignacio, un gran experto en el tema. Luego voy con ustedes, sí. Vamos a hablar del aspecto internacional, que sé que usted lo conoce muy bien. Ahora mismo, ¿qué países están interesados en qué? Es decir, en que haya una independencia, en que haya una integración, aunque sea con esa fórmula tan sumamente descentralizada en Marruecos, especialmente el papel de Francia, de Estados Unidos, de una Rusia que se ha abstenido en la última resolución y que parece ser que no quiere tampoco intervenir en la cuestión, porque ya no es la época, evidentemente, de la Guerra Fría en su momento con la Unión Soviética. Y España lo vamos a mantener al margen, y más siendo usted militar, evidentemente no vamos a abordar la cuestión de España, pero sí un poco el contexto internacional, intereses de Argelia, de Mauritania, que nos cuente un poco la situación. Bueno, yo creo que ahora mismo, en líneas generales, el interés internacional
es en que la situación se mantenga estable, de que no estalle ahí ningún tipo de conflicto, ¿no? Y más viendo el contexto en toda la zona del Sahel. Creo que eso es interés de todas las partes. Nadie tiene ningún interés en una nueva guerra árabe en el occidente de África, ¿no? En términos generales, ¿no? El segundo interés son ya los particulares de las potencias, ¿no? Por parte occidental ha habido un apoyo tradicional hacia Marruecos. Ese apoyo también se ha ampliado ahora hacia Argelia, porque Argelia está jugando un papel muy importante en la lucha contra el yihadismo terrorista. ¿Sí? Luego también hay cierto interés en integrar a Argelia dentro de la ecuación de seguridad en el occidente de África, ¿no? Luego queda el papel también de Rusia, que efectivamente se ha abstenido en la última resolución del Consejo de Seguridad, aunque a mí me da la impresión que la estimación de muchos países de la zona, fundamentalmente Marruecos y quizá algunos otros, es que hubiera votado favorablemente, ¿no? Tampoco lo ha vetado, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que Rusia tiene compromisos importantes con el régimen o con el gobierno argelino tradicionales a lo largo de su historia desde la época de la independencia, y esos se mantienen, ¿no? Y estos son los elementos fundamentales de la ecuación de seguridad, ¿no? Y, bueno, ¿y cómo se resuelve esta ecuación de seguridad? ¿Cómo se resuelve de alguna manera que pueda ser, si no aceptable por todas las partes, por lo menos asumible, ¿no? Y yo creo que la clave del éxito, en mi opinión, es encontrar un campo de juego, un terreno de juego, una zona de intereses que sea asumido por todos, y dejando los problemas identitarios y de otras épocas de la descolonización, etcétera, para momentos posteriores, ¿no? Y yo creo que ahora mismo el interés fundamental, ese campo de juego de los intereses comunes que comparten todos los países de la zona y también las potencias internacionales, es el tema de la lucha contra el terrorismo yihadista. Y ahí todo el mundo está de acuerdo. Ignacio, ha habido dos países que han llamado la atención, que hayan votado en contra de esta resolución, que ha sido Venezuela y Uruguay. Quizá puede ser por aquello de que ellos votan siempre lo contrario de lo que vote Estados Unidos. No lo sé, ahora no lo va a explicar usted. Además, a usted sí le voy a preguntar sobre España. Tradicionalmente, ya desde hace muchos años, notables líderes diplomáticos, militares, políticos españoles de los medios de comunicación ha sido muy pro-marroquíes. Incluso se habla de que la embajadora ha hecho unas grandes labores de zapa precisamente para atraer a estos grandes líderes españoles hacia sus postulados. ¿Cree usted que esto sigue siendo así, que hay una corriente que no parece coincidir con la de la población en general, que es más bien pro-saharaui, por parte de los líderes españoles? ¿O cómo ve usted esta situación? Bueno, primero, volviendo a la votación en el Consejo de Seguridad, no me ha sorprendido mucho el voto ni de Uruguay ni de Venezuela, entre otras cosas el de Venezuela, porque en fin, la Venezuela de Hugo Chávez pues trabó estrechas relaciones con el Frente Polisario, le manifestó su apoyo. Yo recuerdo haber leído los discursos, mandaba a su embajador en Argel a acreditarse en Rabuni, y le recuerdo haber leído discursos entusiastas hacia el independentismo saharaui de diversos embajadores de Venezuela acreditados en Argel, que iban a Rabuni. Volviendo al tema de España, daría mucho de sí, pero yo creo que ha quedado muy claro, sobre todo a través de la magnífica filtración de Wikileaks. Digo magnífica porque yo disfruté muchísimo leyendo todos aquellos documentos que salían del Departamento de Estado. Ha quedado muy claro de que hace ya mucho tiempo que España, generalmente con la voz bajo cuerda, con discreción, etcétera, apoya la opción de la autonomía, e incluso se ofreció para ayudar a la diplomacia española se ofreció para ayudar a Marruecos a redactar su propuesta de autonomía. Todo esto queda puesto de manifiesto, como decía, en los cables de Wikileaks, pero también tenemos declaraciones de algunos políticos importantes españoles que van en ese sentido. El que más lejos ha ido ha sido José Luis Rodríguez Zapatero, que fue lejos, pero no en la etapa reciente, que también, sino sobre todo cuando era presidente del gobierno, que también hizo declaraciones muy favorables a la autonomía. Fue, digamos, valiente comparado con otros que han venido después, que piensan lo mismo pero no se atreven a decirlo, y estoy pensando especialmente en el actual ministro de Asuntos Exteriores. Es decir, yo no he conseguido saber, aunque puedo sospechar cuál es, pero yo no he conseguido saber
qué es lo que piensa el señor García Margallo de la decisión marroquí, por ejemplo, de expulsar a la MINURSO, ni cuál ha sido, en qué sentido, cómo se justifica el voto de España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se reunió a finales de abril para aprobar un nuevo mandato prorrogando la MINURSO. Es decir, yo creo que como ciudadano no tengo derecho a entrar en los secretos de Estado, pero sí tengo derecho a conocer los planteamientos del gobierno español sobre un asunto importante, porque es una antigua colonia española e incluso la asesoría jurídica de Naciones Unidas considera que España sigue siendo la potencia administradora de ese territorio, aunque no puede ejercer la administración. Es un tema discutible. Pero en todo caso, me gustaría conocer cuál es la postura del gobierno español. Y yo sigo sin conocerla. He escuchado una vaga declaración una vez del señor Margallo diciendo que le gustaría que el mandato se prorrogara por un año, y eso es todo. Pero bien, ¿qué piensa de la expulsión de la MINURSO? No lo sabemos, no hay manera de saberlo. Y sé de diputados que han formulado preguntas, pero como esta era una legislatura típica en la que el gobierno consideraba que estaba en funciones y que no tenía que contestar a muchas cosas, esas preguntas no han obtenido respuesta. ¿Qué me cuenta usted de Francia? ¿Sigue con ese sueño de que toda la África Oriental sea francófona? ¿Cuál es el interés de que tenga ese apoyo absolutamente decidido a Marruecos? Bueno, yo creo que hay muchas razones. La primera es que Marruecos se ha intentado siempre vender como el principal aliado de Francia en la zona, y es algo que ha funcionado. Después, Francia tiene una relación complicada, muy complicada con Argelia por razones históricas, por una descolonización traumática que no tiene mucha que ver con la descolonización de Marruecos o de Túnez, que fue algo más pacífica, digamos. Entonces, yo creo que Francia ha hecho siempre una gran apuesta por Marruecos. Se temían las autoridades marroquíes que el actual presidente Hollande no estuviera en la misma línea que Sarkozy, y con algún pequeño matiz fue primero a Argelia y no a Marruecos, su primera visita, pero fue primero a Argelia porque había estado un año y pico trabajando en la embajada de Francia en Argelia y se conoció en unos cuantos bares y quería volver a los lugares de su juventud, y por eso fue primero a Argelia. No hay una razón política de peso de verdad por la cual fue primero a Argelia. Y en el fondo el presidente Hollande sigue la misma línea que sus predecesores como Sarkozy o como Chirac, de apoyo a Francia. Francia está convencida de que Marruecos es el país más estable del norte de África y que hay que evitar a toda costa que se desestabilice, y que España comparte esas ideas, y que la estabilidad de Marruecos pasa ante todo por la estabilidad de la monarquía. Luego apoyemos a la monarquía alauita para que Marruecos siga siendo un país estable y contemos por lo menos con algunas zonas de paz y de tranquilidad en el norte de África, ya que gran parte de la región está en plena ebullición. Pues esto es lo que nos contaba Beatriz precisamente sobre este contexto internacional. Marruecos sigue progresando en la línea de ganar nuevos socios estratégicos. Sigue trabajando por ganar nuevos socios estratégicos. En este sentido hay dos socios estratégicos que son clásicos e indiscutibles por los intereses económicos y comerciales que existen. Esos dos socios estratégicos clásicos, como bien sabéis, son Estados Unidos, con el que se tiene un tratado de libre comercio muy importante, y también la Unión Europea. Es decir, esos socios son los que a Marruecos les interesa de manera notable, y evidentemente que el apoyo de Francia a las tesis marroquíes se debe principalmente a la gran presencia de empresas francesas en este país. Aquí hay mucho interés siempre desde el punto de vista económico, pero también ahora desde el punto de vista de la seguridad, porque Marruecos lo que está ofreciendo a sus socios europeos es precisamente garantizar la estabilidad y la seguridad de la llamada frontera del sur, frente a un enemigo común, que es el enemigo del terrorismo, y frente a otros riesgos, como puede ser el riesgo de la inmigración clandestina, ¿no? Entonces, Marruecos vende el asunto de la seguridad, y además es real, no deja de ser un gendarme en este país frente a los flujos migratorios, y un gendarme y un vigilante también de las células terroristas que son transversales y que funcionan en este país o pueden funcionar de manera simultánea en España. En este sentido, los intereses no solamente de Francia, sino de España y de Bélgica son económicos primordialmente, pero también evidentemente desde el punto de vista de la seguridad. En cuanto a Estados Unidos, lo estaba explicando anteriormente, socio estratégico precisamente por eso, ¿no? Por el tratado de libre, la relación de libre intercambio que existen. Entonces, luego en cuanto a otras posiciones
que, digamos, no corresponden a las tesis anexionistas de Marruecos, como puede ser la de los países de América Latina, eso Marruecos lo tiene muy asumido. Marruecos tiene muy asumido que hay dos ideologías que no corresponden a Marruecos. Una es la de América Latina, que los países en este caso son defensores de una independencia, pero que ahí interviene la cuestión puramente ideológica, la ideología comunista, y la Unión Africana, que es el otro grano negro de Marruecos, la Unión Africana que reconoce la República Árabe Saharaui Democrática, y que hay muchos países de la Unión Africana que igualmente también defienden la independencia del territorio del Sáhara. Esos son los dos granos negros de Marruecos, pero eso lo tiene muy asumido Marruecos y no le importa, porque a lo que a Marruecos le importa es poder forjar y seguir labrando ese trabajo conjunto que está haciendo con Estados Unidos, con Europa y también, como explicaba antes, con otros socios nuevos que están surgiendo en los países del Golfo. Esto es fundamental, los países del Golfo, que son estados petrodólares que le interesa mucho a Marruecos para poder desarrollar el territorio del sur. Marruecos está convencido que dando desarrollo, creando empresas en las provincias del sur, como se llama aquí, es decir, en el Sáhara Occidental, se podría cooptar o ganar la simpatía de esa población saharaui que puede ser opositora. Y esto es cierto, en realidad os puedo garantizar que a la población saharaui lo que le interesa es techo, dignidad, es decir, la posibilidad de poder vivir en unas condiciones holgadas. Esto es lo que le interesa a la población saharaui. La población saharaui de hoy, la nueva generación, está cada vez más alejada del conflicto y piensa en quiero vivir dignamente y quiero evidentemente que reconozcan mi identidad saharaui, que ahí también Marruecos tiene que seguir trabajando la construcción de la identidad saharaui. Y voy a pasar a usted, Sidi, ya con la última pregunta. Intentamos hacerlo lo más breve posible, por favor. ¿Cree usted que Sáhara Occidental tendría viabilidad como Estado independiente? Es decir, ¿tiene capacidad, estructura de Estado? ¿Tiene ahora mismo un gobierno en el exilio capaz de inmediatamente acudir para formar allí un gobierno sólido? ¿Tiene estructuras verdaderamente democráticas para consolidarse en un país democrático? ¿Tiene capacidad de organización de todo ese sistema que conlleva un Estado? Firmemente estoy convencido de que sí. De hecho, lleva 40 años como Estado. No lo reconoce la mayor parte de la sociedad internacional como Estado, pero sí es un Estado. Y a todos los efectos ejerce como Estado sus prerrogativas. O sea, tiene su ejército, tiene su población, tiene su territorio, incluso el Sáhara Occidental, la parte liberada, y por lo tanto ejerce su facultad como Estado. Son más de 80 países en el mundo que lo reconocen ese estatus y por lo tanto está ejerciendo como Estado. Dentro de lo que es la organización, se organiza con sus distintos ministerios, con sus distintas administraciones y funciona como tal. O sea, se puede extrapolar perfectamente a un territorio saharaui independiente, ¿vale? O sea, en ese sentido no es un condicionante. Después tenemos el precedente de Timor del Este, para ir un poco, para preparar ese territorio y a esa población a una condición de un Estado independiente. Timor del Este tuvo una administración temporal de Naciones Unidas, era Naciones Unidas la que la administraba temporalmente hasta que ya se convocó un referéndum, se formó a esa población y estuvo durante un tiempo funcionarios de Naciones Unidas formando a esos gobernantes para que pudiera crearse esa administración viable y factible. O sea, el problema del Sáhara es una cuestión de voluntad política por parte de Francia, España y algún que otro país más. De hecho, yo considero que la cuestión del Sáhara es la moneda de cambio entre la Unión Europea y Marruecos. Cuando Marruecos quiere presionar a la Unión Europea, presiona con la cuestión del Sáhara y viceversa. O sea, también por parte de la Unión Europea, España particularmente y Francia, presionan a Marruecos con ciertas declaraciones sobre la cuestión del Sáhara. No hay más. Chema, ¿coincide usted con esa visión tan sumamente optimista? Pues no, yo creo que la idea de implantar un Estado como el que se preconizaba, ¿no?, hace 40 años, hoy sería básicamente imposible. Yo no creo que el Polisario, como ente que gobernaría esa RAS, tenga la capacidad para el control de toda esa inmensa frontera. Creo que no dispondría de las estructuras necesarias hoy en día para actuar como Estado
y desgraciadamente, estaríamos abocados seguramente a un Estado necesariamente subvencionado, ayudado permanentemente y con unas altas dosis de debilidad que le podrían poner, subrayando la escasa estructura militar, de seguridad y demás que hoy puede observarse, le pondría a los pies de los caballos del espectro criminal, del crimen organizado, terrorista y tal, que hay en la zona. Que no estoy vinculándolo al Polisario, sino que sería fácilmente penetrado por ese espectro y que se generaría un espacio de inseguridad para los propios saharauis, por supuesto para Marruecos y para Argelia. Yo la última vez que estuve hablando con el mayor argelino me reconocía que esa situación era esa, ¿no? Es decir, no existe en estos momentos posibilidad viable de la existencia de un Estado como tal en el Sáhara Occidental en manos del Frente Polisario o de la RAS, el Frente Polisario como expresión de la misma. Estaríamos ante un Estado absolutamente débil, que se mostraría poroso ante este fenómeno de la inseguridad y que generaría un entorno de inestabilidad en el área que afectaría sin lugar a dudas a la seguridad de Europa. Pues esto es precisamente sobre la viabilidad de un hipotético Estado saharaui independiente lo que nos comentaba Beatriz. Pues evidentemente que no, porque precisamente lo que está demostrando en Marruecos a través de la militarización de sus fronteras es crear ese muro de contención frente a las mafias del narcotráfico que atraviesan toda la región del Sahel y que difícilmente tienen espacio en este país, porque Marruecos en ese sentido no podemos discutir la protección de sus fronteras desde norte hasta sur a través de todo su aparato que tiene militar y de otros cuerpos y fuerzas de la seguridad. Igualmente también está controlando los flujos migratorios hacia España, y ahí es que es importante destacar qué es lo que ocurriría con un Frente Polisario gestionando un territorio. Si tiene dificultades el Frente Polisario, este movimiento, en los últimos 40 años de gestionar la ayuda humanitaria, entre otras cosas, de verdad que se cuestiona y se pone en duda cuál sería la capacidad de este movimiento de poder controlar sus propias fronteras, que son extremadamente sensibles por los vecinos que le rodean, extremadamente sensibles por lo que estoy explicando, por las mafias de contrabando y de narcotráfico, sin hablar del terrorismo y sin hablar tampoco de las mafias del tráfico de personas. Hay Marruecos está haciendo una labor importantísima y crucial, no solamente para la estabilidad del país magrebí, sino también para la estabilidad de toda Europa y más concretamente de España, que es el país vecino. Muy bien, pues fenomenal. ¿Quieres que te pregunte algo sobre Argelia o lo dejamos ya, Beatriz, como tú quieras? Sí, tengo una idea solamente, sí. Los intereses de Argelia son clarísimos, ¿no? Sí, pues lo apunto aquí y luego lo saco, dime. La ventana, es decir, hay dos ideas. Argelia se beneficiaría evidentemente de los recursos naturales que reporta el territorio del Sáhara si es independiente. Dos, la llamada ventana hacia el Atlántico, pero también hay un tercer punto, y es que el apoyo de Argelia al Frente Polisario, yo creo hoy más que nunca, Pedro, que no está relacionado tanto con los recursos, porque ya tiene ellos sus propios hidrocarburos y tal, sino es una cuestión ideológica, porque claro, no podemos olvidar que el conflicto estalla en un momento, en un contexto internacional de Guerra Fría, donde los países se tenían que posicionar, y Argelia en este sentido se posicionó a favor de la URSS, evidentemente. Entonces un movimiento como el de Polisario, asentado sobre los cimientos de las ideas comunistas, pues ahí hay unas alianzas muy claras. Entonces yo creo que ese compromiso ideológico data desde el 75, pero como digo, de una cuestión puramente ideológica. Pues vamos a dar ya pie solamente a un minuto cada uno para que me cuenten un poco, saquemos la bola de cristal, cuál pensamos que puede ser el futuro inmediato, qué va a suceder con el Sáhara, con la misión MINURSO, con las reivindicaciones de Marruecos, con el apoyo internacional. En un minuto a ver si somos capaces de resumirlo, por favor. En un minuto. Bueno, sobre el futuro inmediato creo que lo vamos a ver pronto, porque en 3 meses el secretario general tiene que presentar un informe a ver si se ha recuperado la pata civil de la misión de MINURSO, ¿no? Y se ha vuelto a recuperar la misión en su totalidad tal como estaba anteriormente, ¿no? Es decir,
puede un escenario a corto plazo, si eso se consigue, volver a recongelar el conflicto, volver a una situación a tal como estaba hace unos meses, ¿no? Habida cuenta que, por ejemplo, incluso el presupuesto se ha prorrogado prácticamente igual, subido un poquito en 3 millones de dólares sobre el pasado, o sea, con cierta idea de continuidad. Y en el largo plazo, yo creo que la solución pasa por buscar lo que comentaba antes, una zona de intereses comunes y una mayor integración regional, de tal manera que el problema del Sáhara Occidental quede subsumido dentro de ese concepto de la integración regional. Ignacio, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo no tengo una visión tan optimista. Yo creo que me puedo equivocar y me he equivocado muchas veces, estamos en un punto de inflexión. Creo que se ha agotado un procedimiento que empezó en 1991 y que eso no significa que se vaya a volver a la guerra, pero eso significa que la tensión va a aumentar y que es posible que se produzcan incidentes armados por parte de algunos jóvenes saharauis que no quieran acatar las órdenes, por parte de unos grupos que deambulan en la zona, y eso nos puede colocar en una dinámica peligrosa. Por otra parte, veo a Argelia en una situación extraordinaria complicada y no estoy muy seguro de que pueda controlar sus fronteras durante mucho tiempo. Argelia está en una grave crisis económica, entre otros factores, a causa de la caída de los hidrocarburos. Veo un panorama muy, muy complicado en todo el norte de África y más concretamente en el noroeste de África, que es donde está el Sáhara y donde está Marruecos. Chema. Pues coincido prácticamente al 100% en las dos manifestaciones de los dos Ignacios, ¿no?, que nos acompañan esta tarde, pero yo sí creo que va a volver la pata civil de la Minurso, no en la cantidad de personas que fueron expulsadas, que creo que fueron 83 sobre 80 personas, pero yo sí creo que vamos a volver a ver, expresadamente además reconocido así, un contingente civil. Calculo que incluso podrían ser hasta de 20 personas que podrían regresar, buscando una recongelación de la situación, pero subrayo una circunstancia que ha puesto de manifiesto Ignacio Zembrero, creo que muy acertadamente, y es que elementos descontrolados pueden inducir algunas acciones violentas, ¿no?, en el futuro. No digo a corto plazo, a largo no sabría expresar en qué momento, porque la frustración es grande, esto hay que reconocerlo. Y la frustración al final puede llevar aparejado el desarrollo de conductas indeseadas por todos, seguramente también por supuesto por el Frente Polisario, por Argelia y demás, y esas conductas no son descartables. No obstante, vuelvo a lo que señalaba como novedad, y es que yo sí creo que va a volver una parte de esa pata civil de la Minurso, no en la cantidad de las personas que había, pero volverán, y creo que en el plazo máximo de 2 meses. ¿Cómo lo ve usted, Sidi? Porque quizá existe una posición radicalizada por parte de algunos saharauis, pero también hay quien cree que también existe un gran hartazgo de esta situación y lo que buscan ya es que se estabilice de una vez por todas, casi de la fórmula que les sea más ventajosa desde el punto de vista social y económico. Desde luego en los campamentos, que es de donde yo me he criado y vivido prácticamente, la visión es completamente pro independencia. O sea, una solución fuera de esto no se contempla bajo ningún concepto, en lo que es en términos mayoritarios, por no decir absolutos. Que pueda volver el conflicto armado no es descartable y no va a ser, a mi juicio, por elementos descontrolados, sino por el propio Frente Polisario, con más o con menos capacidad bélica, pero la vuelta a las armas será de manos del Frente Polisario, que es el que domina esa región y que muchas veces pensamos que, o viéndolo desde fuera, no tiene un cierto control sobre ese territorio y sobre esa población, y realmente el control que tiene es mucho más severo del que se pueda llegar a creer. También por parte del Consejo de Seguridad creo que, aunque en estos meses hay una actitud muy titubeante, creo que al final acabará posicionándose con la imposición de esa misión y de ese personal civil sobre el territorio. Más que nada porque, primero, no puede permitirse crear un precedente internacional con lo peligroso que ello conllevaría para lo que es el resto de misiones que hay desplegado en el resto del mundo, y segundo, no puede permitir tampoco o posicionarse muy a favor de Marruecos en el control o más bien darle el territorio a Marruecos, porque también es un precedente internacional peligroso
Véase Crimea, por ejemplo, en el caso de Rusia o de otros territorios que puedan ser ocupados por otro país y por el lapso de un paso del tiempo, al final acaba siendo de ese país por la vía de los hechos. Eso crea un precedente muy peligroso en lo que es en el derecho internacional. Muy bien. Pues Sidi, Chema, Ignacio, muchísimas gracias, y a todos ustedes, como siempre, también por seguirnos, en este caso por este tema, como ven, tan controvertido, como les decía al principio, tan sumamente sensible, en el que, por supuesto, lo que deseamos es que se encuentre la mejor de las soluciones para los saharauis, para que dejen de vivir en estas condiciones, para que dejen de sufrir después de tantos años, que creemos que ya se lo merecen. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos y hasta el próximo programa.